Buenos días a todos y todas nuevamente. En esta clase que vamos a tocar el tema previsto en la tesis número 35, ¿no? Pero antes, como ya les indiqué, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pequeña síntesis de la tesis 34, ¿no? Como ya saben, aquí tenemos que nosotros defender nuestra tesis ante el tribunal en el examen oral, haciendo referencia a este proceso de unificación de lo político, la unificación que significa varias características que ya hemos mencionado y repetido, ¿no? Características como el establecimiento de un poder político centralizado a través del control de la violencia, que además tiene líderes carismáticos que ejercen control sobre la política, que tiene una administración pública burocrática, que sustentan el ejercicio del poder político a través de un ejército permanente, a través de la amenaza precisamente de la violencia, del control de la violencia, con una alta especialización en la administración pública, tanto tributaria, con unificación de pesos y medidas, con unificación de escritura, de lengua, ¿no? Y procesos que significan precisamente un proceso de expansión del espacio geopolítico, un proceso en donde los sistemas políticos interregionales se unifican bajo un poder centralizado y tienen una tendencia especial hacia la universalización, hacia pensarse como el centro del universo, el centro del mundo, ¿no? Esto ya lo vimos tanto en los imperios de China, lo vimos en, en, en la historia política de la India y lo vimos también en el desarrollo de los imperios en Irán, en Persia, ¿no? Cada uno con sus particularidades, cada uno con sus innovaciones que apostaron al conocimiento de la ciencia política, al conocimiento de la historia de la política y de la historia también del derecho, ¿no? En este sentido, en la tesis 34 hablamos sobre el influjo del mundo griego con esa identidad cultural, el mundo mediterráneo, que en efecto, cuando hablamos de lo griego, estamos hablando de un campo cultural mucho más amplio, que además es multiétnico. Ahí podemos encontrar tanto a las culturas del Oriente, Sumeria, a las culturas del Mediterráneo, Fenicia, a las culturas de Egipto, ¿no? A las culturas de Grecia, ¿no? De la bota itálica, de incluso, ¿no es cierto?, de la Iberia antigua, ¿no? Entonces, ese proceso de racionalización que va acompañado a la unificación política de los primeros imperios mediterráneos, ¿no? Tiene que ver mucho con la hegemonía de categorías como la categoría polis, ¿no? Que viene de la Grecia clásica y que se desarrolla precisamente en un proceso de desintegración de las primeras democracias. Estamos hablando alrededor del siglo sexto antes del presente, donde la decadencia de las primeras democracias hace surgir también el desarrollo del pensamiento político, ¿no? Pensamiento político que se le va a conocer justamente en un momento de crisis como el milagro griego, ¿no? Milagro griego del cual se fundamentó políticamente el imperio helenístico de Alejandro Magno, ¿no? Hasta el advenimiento de la República Romana, es decir, ese proceso histórico que vivió la ciudad-estado de Roma para expandir su influencia geopolítica, su identidad cultural, que después se constituyó en una identidad hegemónica que ha anclado las raíces de la tradición latinoamericana, ¿no? Una red pública que van a tomar muchas de las ideas del pensamiento griego, ¿no es cierto? O desarrollos filosóficos como el de los estoicos, que van a ser asumidos precisamente en la República Romana. Uno de los personajes principales, ¿no es cierto?, va a ser Cicerón, crítico del imperio,
que va a lograr y conseguir unificar un gran espacio geopolítico, ¿no? Lo que se conoció como el Nostrum, ¿no? Y que instituyó un conjunto valga la redundancia, instituciones, ¿no? Que efectivamente organizan la realidad de este espacio geopolítico, instituciones como la idea de civitas, de ciudad, la idea de ciudadanía, ¿no es cierto? Al comienzo ciudadanía basada, ¿no es cierto?, en ciertos privilegios y otras veces una ciudadanía otorgada a través de la propiedad, ¿no? Una forma de organización que organiza a un núcleo urbano, que organiza un sistema de administración a través de la municipia, que organiza un sistema de administración mucho más amplio, más regional a través de la prefectura, ¿no? Todas estas innovaciones políticas que significaron un sistema mixto de gobierno, ¿no? A través de la monarquía, de la aristocracia y al mismo tiempo la democracia, con los comicios, con la presencia de la tribuna plebis y de grandes innovaciones, han ido forjando toda la cultura occidental, ¿no? Entonces, esto es lo que en resumen, ¿no es cierto?, es la tesis número 34, que se refiere a la unificación y racionalización de lo político, ¿no? En el mundo mediterráneo y helénico, ¿no? Ahora nos toca también, de alguna manera, de tocar, como les manifiesto, la tesis 35, ¿no? La racionalización de lo jurídico en el mundo helénico, ¿no? Esa relación derecho, violencia, tragedia. Vamos a tocar las primeras influencias del pensamiento que racionaliza sobre el derecho, ¿no? O del pensamiento de la filosofía helénica, ¿no? Y vamos a ver cómo se van a desarrollar estas primeras formas de pensar lo jurídico, ¿no? Mm, Al respecto les voy a compartir las diapositivas y vamos a hacer un análisis lo más rápido posible de este tema, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces aquí vamos a este tema de la racionalización de lo jurídico en el derecho y mundo helénico, ¿no? Aquí tenemos que recurrir a las fuentes, principalmente la fuente de la tradición jurídico-cultural, ¿no? De la cual pertenece eh, eh, y hunde sus raíces, ¿no? También en nuestra cultura, que es la tradición judeocristiana y la tradición romana que estuvo vinculada justamente al mundo helénico, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver también las primeras formas de racionalización de lo jurídico, la idea de un valor fundamental, porque recordarán que el hecho normativo, la conducta normada, así como las expresiones legislativas, tienen también una dimensión axiológica de valores, tiene una dimensión teleológica de fines, ¿no? Y todos esas dimensiones, esa dimensión axiológica y teleológica, se manifiestan a través de la racionalización que tenemos del hecho jurídico, no más allá del hecho político, sino aquí ya vamos a descansar un poco más en el hecho jurídico, ¿no? Y por eso, durante el desarrollo del mundo helénico a través de su historia, de sus métodos, nosotros podemos encontrar los primeros elementos de racionalización de lo jurídico en este espacio geopolítico de tanta influencia en nuestra tradición cultural, ¿no? Por ejemplo, ideas de la justicia, ideas del derecho natural, de la ley natural, divina, eterna, absoluta, ¿no? Entonces, durante todas estas primeras manifestaciones mitológicas, estas primeras narrativas sobre lo jurídico que vamos a encontrar en el mundo helénico, principalmente en fuentes como la Ilíada y la Odisea, ¿no es cierto? Vemos una idea de derecho que todavía no es un objeto de estudio autónomo, una idea de derecho que todavía no está
completamente configurada, ¿no? No existe la idea de derecho como un orden general, sino más bien aquí vamos a ver algunas ideas, ¿no? Vinculadas más a la justicia, a la existencia de una ley natural, de una ley eterna, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos de aquello no lo podemos encontrar en esta pintura, ¿no? Esta pintura corresponde precisamente a la Ilíada, ¿no? A la furia de Aquiles. Ahí podemos ver a Aquiles contenido por los dioses del Olimpo, ¿no? Justamente rompiendo la tregua por parte de los troyanos, ¿no? Ubiquémonos en la guerra de Troya, ¿no? Aquiles junto a ese bando de invasores, ¿no? De la ciudad de Troya. Ahí ya nos hablan, ¿no es cierto?, de la furia de Aquiles, ¿no? Ante el rompimiento de la Temis, ¿no? Una ley divina, una ley eterna, una ley inmutable, ¿no? Ante el rompimiento de la ley hay ya el uso de la fuerza legítimo, ¿no? Lo que nos demuestra la furia de Aquiles, ¿no es cierto? Es ese vínculo que tiene precisamente, ¿no? El derecho, la ley con el ejercicio de la fuerza, ¿no? Con ese elemento que Groeber y Wengrow identificaron como el control de la violencia, ¿no? Aquí podemos ver efectivamente a los dioses del Olimpo conteniendo esa violencia, ¿no? Ante la idea de Temis, ante la idea, ¿no es cierto?, de una ley divina, ¿no? Ante eso también podemos ver en la misma Odisea, ¿no? Ese viaje desarrollado por este héroe Odiseo, ¿no? Cuando se encuentra con el cíclope Polifemo, ¿no? Aquí también vamos ya a ver una invocación a esa ley divina, a esa ley inmutable, esa ley eterna, cuando efectivamente reprocha a, a Polifemo, ¿no? Al cíclope, la falta de hospitalidad, que es parte de Temis, ¿no? Le dice aquí, es una cita de Homero, ¿no? Leyes de Zeus son para los hombres, no para los cíclopes, ¿no? Es lo que le responde Polifemo, ¿no? Esta ley de Temis es para los hombres, no para los cíclopes, es decir, ya establece un nivel de individuos que están por encima de la ley, ¿no? Que los cíclopes no tratan ni saben de las normas de justicia, ¿no? Es decir, no tratan sobre el derecho y en efecto los cíclopes no experimentan el temor hacia Zeus, ¿no? Entonces ya hay una descripción de esta idea de naturaleza y cultura, ¿no? De civilización y barbarie. Los griegos con Odiseo representando la civilización, ¿no? La existencia de leyes eternas, divinas, mientras Polifemo representando justamente la barbarie, el salvajismo, la inexistencia de normas, la anomia, la inexistencia de normas de justicia y seres que están por encima de esas normas, ¿no? Entonces, esta situación de identidad cultural que podemos encontrar, ¿no? Está manifestada en muchas de las representaciones simbólicas del mundo griego, ¿no? La idea de justicia, ¿no? Esta dimensión axiológica, la idea de leyes, de esta dimensión material positiva, ¿no? Que efectivamente utiliza un sistema de legitimación basado en la violencia, en la fuerza, ¿no? A la ira de Zeus, a quienes no observan justamente estos principios de la justicia. De ahí que representaciones simbólicas de la justicia, ¿no? Sean representadas como los egipcios representaban a la reina Mat, ¿no? En el que ya referí, juicio de Mat, ¿no? Que efectivamente carga una espada a ser aplicada como el control de la violencia ante el incumplimiento de Temis, ¿no? De esta ley divina, ¿no? Por eso es de que finalmente Odiseo, ¿no es cierto?, deja ciego a Polifemo, ¿no? Y esas son las consecuencias precisamente del incumplimiento de las normas, ¿no? Entonces aquí, ya en los relatos griegos, ¿no es cierto?, como de Hesiodo, en los himnos órficos, también está ya desarrollada la idea, ¿no es cierto?, racional de un cosmos, de un orden natural y de un principio rector que se empieza a designar como logos, ¿no?
que es como la materia prima, el núcleo de Temis, de la ley divina, ¿no? Que es dictada por los dioses hacia los hombres, ¿no? Y que establece un nivel axiológico, ¿no? Ideas de justicia que los griegos le llaman dike, ¿no? A través de efectivamente la aplicación de ese nomos, ¿no? De esas normas dictadas por los dioses, ¿no? De ahí viene la palabra precisamente norma, ley, ¿no? Y efectivamente todas estas ideas sobre justicia no tienen esta protección representada en una diosa dique, ¿no? O Temis también llamada, que es una de las representaciones simbólicas que en efecto vienen desde la cultura egipcia, ¿no es cierto? Desde ese gran, lo que Dussel llama ese gran sistema, ¿no es cierto? Asiático, africano, europeo, que efectivamente tiene conexiones culturales en el mundo helénico, ¿no? También la idea, ¿no es cierto?, la idea muy desarrollada, ¿no? En la mitología, ¿no? Como el mito de Pandora, el mito del halcón y del ruiseñor, ¿no? Donde en, en efecto, ¿no? Eh, eh, se, se hace un establecimiento sobre ese vínculo que tiene, ¿no? con la violencia, ¿no? Las primeras ideas de justicia, ¿no? Las ideas de contener, ¿no? La violencia, que es uno de los mitos que va a estar presente en en el derecho, ¿no? Y identificando a la justicia y a esa dimensión normativa como una superación, ¿no? De la vida natural, ¿no? Una superación de ese reino donde prima la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, estas narrativas que están escritas como por ejemplo en los trabajos y los días, ¿no? Sobre el mito del halcón y del ruiseñor, o el mito de Dike, ¿no es cierto? Como esta diosa de la justicia, ¿no? Que aquí está representada como iluminando la verdad, ¿no? De un asesinato en este caso, ¿no? Invocando ahí a, a las diosas de la venganza, ¿no? A las diosas encargadas del ejercicio del control de la violencia, ¿no? ¿No? Las llamadas erinias, ¿no? O furias, una de ellas, Tisífone, ¿no? Que está aquí representada en este cuadro, ¿no? Que representa la venganza, ¿no? Entonces, este mismo vínculo histórico, mitológico que existe en las ideas del derecho, ¿no es cierto?, del mundo griego, ya nos dan la imagen de la existencia de una sanción y del ejercicio legítimo de la fuerza y de la violencia, ¿no? Está cargando unas armas para efectivamente perseguir, ¿no? Lo que la diosa de la justicia manda, ¿no? Entonces aquí ya tenemos varias ideas de esos órdenes normativos, ¿no? Vinculados, que vinculan a la existencia histórica del derecho, ¿no? A ese vínculo que tiene con la violencia y con la tragedia, ¿no? Por eso recomiendo las lecturas de las Eumínides, ¿no? Esta tragedia de Esquilo, ¿no? Donde en efecto ya nos da la idea de la superación del derecho, ¿no es cierto?, a esa imposición de de la violencia, ¿no? Es la superación de la violencia del cíclope, la superación de la violencia del halcón, ¿no es cierto? El derecho viene a ser el ruiseñor, el derecho viene a estar representado, ¿no es cierto?, como esa superación y supresión de la venganza, ¿no? En las Eumínides está relatado el mito de Orestes, ¿no? Orestes que efectivamente ejerce la justicia, esta dimensión axiológica a través de la violencia, ¿no? Cuando mata a su madre. En venganza por la muerte de su padre, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo en efecto Orestes va a salir huyendo, ¿no? De su ciudad en busca de protección de Atenea, porque sale perseguido por las Irinias, ¿no? Por las diosas de la venganza, de la furia, ¿no? Aquí un cuadro que representa ese mito de Orestes, ¿no? La muerte de su madre y su persecución por las furias,
que en efecto, ¿no es cierto?, invocan una justicia intersubjetiva también, ¿no? Una conciencia moral, una conciencia de justicia, ¿no? Que es individual y al mismo tiempo colectiva, ¿no? Y por eso al refugiarse en Atenas, ¿no? Ahí tenemos la primera referencia a un tribunal después de la muerte de su madre, ¿no? Ahí, en efecto, Atenea que representa a la sabiduría, ¿no? Que representa al mismo tiempo eh, el sentido de la justicia, que antes castigaba sin contemplaciones, ¿no? Aquí vamos a ver cómo en efecto va a moderar su castigo, designando un grupo de sabios, ¿no? De Atenas, los decemviros que van a proceder a juzgar a Orestes, ¿no? E incluso a exculparlo de su crimen, ¿no? Estos son temas tan apasionantes, ¿no? Los podemos encontrar en investigaciones actuales como esta realizada por Christoph Menke, ¿no? Sobre derecho y violencia. También filósofos como o Byung-Chul Han, ¿no? Que escribió este libro interesantísimo, Topología de la Violencia, donde trata una tesis precisamente de Walter Benjamin, ¿no? Que es un autor que hemos tratado varias veces, ¿no? La idea del vínculo del derecho a la violencia, esa idea que está muy arraigada en el pensamiento griego, ¿no? Y grecolatino, ¿no? Así vamos a encontrar esas primeras ideas de racionalización de lo jurídico, ¿no? En todas esas tragedias, ¿no? No solo en la de Orestes, también en la tragedia de Edipo, ¿no? Que efectivamente Edipo, como saben, tuvo dos hijos, Eteocles y Polinices, ¿no? Y en efecto, o sus hijos después de la muerte de Edipo se disputaron el reino, ¿no? De, de donde gobernaba Edipo, ¿no? Y Polinices se alió con Argos, ¿no? Y después de que Argos fue derrotado, ¿no? Pero Creón, el gobernante de la ciudad, dispuso una norma que era la pena capital a quien le dé honras públicas a Polinices, ¿no? Y aquí surge uno de los dramas, de las tragedias más importantes del teatro griego, ¿no? Que es Sófocles, escribe esta obra que es Antígona, ¿no? En Antígona hay ya referencias racionalizadas al nacimiento de lo jurídico y a la diferencia entre la ley natural y la ley positiva, ¿no? Lo que después posteriormente conoceremos como el derecho natural, el derecho positivo, pues Antígona, ante la muerte de su hermano Polinices, va a invocar, ¿no? O una ley natural, una ley positiva frente, una ley eterna, una ley inmutable frente a un derecho positivo, la norma de Creón, ¿no? Para darle una sepultura de acuerdo a los ritos que tenía las ciudades griegas, ¿no? Es interesante la lectura de estas tragedias, ¿no? La discusión de Creón y de Antígona, ¿no? Cuando Creón justamente reprocha a Antígona, ¿no? El incumplimiento de las leyes establecidas por la sociedad, por la polis, ¿no? Y Antígona no niega el incumplimiento de la ley, pero Antígona va a recurrir a un argumento, ¿no? Es decir, va a invocar a Dique, ¿no? Va a invocar a esa ley divina, a esa temis, a esas normas, ¿no es cierto?, para todos los seres humanos que tienen más fuerza que las normas de la polis, que efectivamente ya establece una diferenciación entre normas legítimas, normas ilegítimas, ¿no? Normas que efectivamente pueden ser pisoteadas, ¿no es cierto? Y que demuestra esa constante tensión entre la política y el derecho, ¿no? Entonces, todas esto que hemos mencionado ya nos da la idea, ¿no? De la coexistencia de una idea de derecho natural, una racionalización del derecho natural, y al mismo tiempo
la conciencia de la existencia de un derecho positivo, ¿no? O por un lado un derecho natural que se lo invoca como inmutable, como eterno, ¿no? De validez absoluta en todo tiempo, en todo lugar, para todos los sujetos, ¿no? O base teórica, base histórica de las ideas de las teorías naturalistas, ¿no? Frente a la conciencia de la existencia de un derecho legislado, de un derecho cambiante, que también tiene una validez, pero su validez es relativa, es decir, tiene límites en el tiempo, tiene límites en el lugar, tiene límites con los sujetos, ¿no? Ahí podemos ver esta contraposición de este naturalismo frente al positivismo, ¿no? Y los diferentes intereses legítimos y racionales que invocan cada uno de ellos, ¿no? Estos desarrollos de la racionalidad, ¿no es cierto? Al menos del derecho positivo, vamos a verlos ya en desarrollos legislativos interesantes, como las leyes de Licurgo, ¿no? En Esparta, que ya establecen unas formas de constitución, ¿no? La constitución espartana, ¿no? Es decir, normas de organización racional de la sociedad, de una comunidad agrícola comunal, militarista, ¿no? Que se gobernaba a través de una monarquía dual, de un consejo de ancianos, de un senatus, ¿no? Que le llamaban Jerusia, ¿no? De una asamblea, de un consejo de magistrados, ¿no? Y que efectivamente ya daba la importancia a las leyes para ir superando, ¿no? Esa idea que se tenía en el mundo griego de recurrir a los oráculos, ¿no? Entonces, a través de la imposición de esas leyes se fue construyendo todo el mundo griego, ¿no? Son famosas las leyes de Draco, ¿no? Consideradas como la primera codificación de leyes de Atenas y que eran consideradas normas que tenían un sistema riguroso de penas y de castigos, ¿no? Y por eso hasta la actualidad se utiliza esta frase, ¿no? De cuando las normas son severas o tiene esta característica de severidad con castigos más fuertes, se utiliza la frase leyes draconianas, leyes severas, ¿no? También se hizo reformas a esas leyes, ¿no? Las reformas de Solón, porque se vio que efectivamente las leyes de Dracón causaban en la dimensión teleológica de los fines, ¿no? O un orden injusto, ¿no? Entonces, ahí en el mundo griego, a partir de las reformas de Solón, empieza a distinguirse entre ese orden justo, ¿no? Eunomía, eu, eu es bueno, ¿no? Nomes significa orden, ¿no? Y la disnomía, ¿no? Un orden injusto, ¿no? Un orden, un mal gobierno, ¿no? Entonces, las leyes de Solón ya vinieron a fortalecer un sistema monárquico, ¿no? Un sistema también basado en asambleas, en senados, ¿no? A partir de aquí se desarrolló el pensamiento o filosófico, ¿no? Un pensamiento filosófico que tiene como centro la justicia, ¿no? Ya Anaximandro, por ejemplo, ya hace un acercamiento o conceptual, ¿no? A por qué los seres humanos se hacen justicia y dan reparación unos a otros las injusticias, ¿no? Y hay procesos de racionalización de lo jurídico, ¿no? A través de explicar el temis, a través de explicar lo jurídico o vinculado a una razón universal, a un logos, ¿no? Que explica tanto el orden natural como el orden de los seres humanos, ¿no? O dándole una función eminentemente comunitaria de cohesión social a ese orden natural y racional, ¿no? Entonces, la idea de la ley como desde una dimensión teleológica que busca precisamente una sociedad buena, una sociedad organizada, ¿no? Que son ¿no? Nutridas por esta ley divina, esta ley eterna, esta ley universal, ¿no? Entonces, todas estas ideas fueron desarrolladas en el pensamiento helénico durante el milagro griego, tanto Pitágoras como Parmínides, ¿no es cierto? Ya tienen ideas sobre temis, sobre el derecho divino y sobre nomos, el derecho humano derivado, el derecho positivo, ¿no? Creado por los seres humanos, creado por los hombres, ¿no? La idea de una justicia cósmica, total, continua, única, la idea que fue defendida justamente
por Protágoras, ¿no? Que relativiza de alguna manera la verdad, ¿no? Relativiza la moral y nos invoca el arte de la retórica, ¿no? De la discusión que va a estar presente en los desarrollos de nuestras ideas de derecho, ¿no? Es por eso que tenemos nosotros un sistema de evaluación basado en un tribunal, donde efectivamente se tiene que destacar este proceso retórico, este arte, ¿no es cierto?, de persuadir, de discutir con razones, de interpretar la realidad, ¿no es cierto? Porque en efecto desde Protágoras no tenemos esa idea de que el ser humano con la razón es la medida de las cosas, ¿no? Entonces, todas estas ideas de los filósofos presocráticos más las primeras formas de racionalización de esto que consideramos de un orden justo, de un orden conforme a la ley, ¿no? Que fue desarrollado por el pensamiento socrático. Recordarán que Sócrates es condenado a muerte y toma la cicuta, ¿no? Es decir, obra conforme a la ley por el bien de una comunidad política, ¿no? Es decir, apela a que la conducta normada, las costumbres, tienen una relación de correspondencia, ¿no es cierto?, con la ley, con el derecho divino, ¿no? Entonces hay una conexión tanto deontológica de los actos como teleológica de los fines, ¿no? Entonces esa dimensión de la conducta de una ley tanto escrita como de una ley no escrita, ¿no? Que precisamente es el fin del establecimiento de este ordenamiento normativo, ¿no? Las escuelas socráticas menores, no me voy a detener en ellas, pero se va desenvolviendo también estas ideas, ¿no es cierto?, de leyes de la naturaleza, leyes eternas, divinas, frente a leyes humanas y, en efecto, también conductas que se ajustan, ¿no?, a ese orden social y conductas como la de los cínicos, ¿no? Aquí y podemos ver en a Diógenes del perro, ¿no es cierto? Eh, eh, Diciéndole a Alejandro Magno, no, retírate que me tapas el sol, ¿no? Una, una referencia justamente a ese carácter emancipador, ¿no? De las leyes de la ciudad, ¿no? Y la principal referencia de este desarrollo de racionalización lo tenemos en la escuela estoica, ¿no? La escuela estoica que tiene ya una idea de este ciudadano, de este politis, ¿no? Que en efecto ya no es solo un habitante de la ciudad, sino también de un espacio mucho más amplio, de una cosmopolis, ¿no? De ahí nace la palabra cosmopolita, ¿no? Es decir, un cosmos regido por un logos, por un orden natural, por una razón universal que estatuye un ser, ¿no? Una estructura normativa, un nomos y un deber ser, una justicia, y cómo debería ser una sociedad, ¿no? Por eso nosotros podemos identificar en nuestras ideas de derecho, ¿no? Ese nomos, ese orden social que se establece en la realidad y ese deber ser, esa dique, esa ley que inspira, ¿no?, la estructura racional de la sociedad a través de su expresión tanto divina como de su expresión o humana, ¿no? Entonces, todas estas ideas tuvieron impacto en las ideas que tenemos de derecho, ¿no? Filósofos como Zenón de Cito o de Sitio, ¿no? O Plutarco, ¿no? Filósofos estoicos que identifican justamente a la ley con la recta razón, que identifican, ¿no?, un logos universal, cosmopolita, ¿no? Un logos que efectivamente instituye un pacto o de utilidad, ¿no? O un pacto de convivencia política de una comunidad, ¿no? Un pacto social que permite el desarrollo de esa idea de leyes que proceden de esa armonía con la naturaleza, ¿no? Todas estas ideas ya nos dan eh, eh, una vista previa de lo que hemos podido observar como un desarrollo sistemático del pensamiento griego, ¿no?, en el mundo romano, que efectivamente nos va a,
ir formando en ese constante tensión entre estas dimensiones, tanto dimensiones del deber ser como dimensiones del ser, ¿no? Esta dimensión platónica, aristotélica, ¿no? De una justicia basada en las leyes, ¿no? De, que nos hacen ese contraste entre lo fáctico, lo finito, lo fluido, lo dinámico, que puede ser el derecho frente a ese ideal de un derecho eterno, de un derecho inalterable, de un derecho estático, permanente, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el pensamiento o griego, helénico, tiene mucho que ver en la racionalización de nuestras ideas de lo jurídico, ¿no? Tanto nuestras ideas del derecho como se manifiesta en la sociedad, como nuestra idea, nuestra dimensión ideal que tenemos del derecho como un deber ser del Estado, de la justicia, de las leyes, vinculado a estas ideas de logos, ¿no? Que es la base de un ideal de perfección absoluta de las instituciones de la polis, ¿no? Basada en la verdad, en el bien, en el conocimiento. De eso se trata la caverna de Platón cuando efectivamente critica a la democracia, ¿no? Como una democracia no, que es excesivamente materialista, que no nos permite ver la realidad frente a una república que está inspirada en esos valores e ideales de la sociedad espartana, ¿no? Es decir, que busca también un fin teleológico, deontológico, a través de la política, del gobierno, de las leyes, del gobierno, que supere el gobierno de los, de los, de la muchedumbre, ¿no? Entonces, en este libro, ¿no es cierto? En estos libros, tanto diálogos como la República, como la política, va a ir desarrollando esas ideas. En diálogos va a ser esa crítica a la democracia, en la República, las consideraciones acerca de la justicia, en la política va a apelar al gobierno de las leyes, ¿no es cierto?, en sustitución del gobierno de los hombres y que efectivamente terminará en su cuarta obra, Las leyes, ¿no?, donde busca esa idea de un buen régimen jurídico basado en la educación del ciudadano, en el conocimiento, en el ejercicio del voto directo para elegir los magistrados más importantes, reyes sabios, ¿no es cierto? O lo podemos ver en esas consideraciones respecto del diálogo sobre la justicia, ¿no? El dar cada uno lo apropiado, o Sócrates que establece la idea de la justicia como el no hacer el mal, ¿no? Ideas que están eh, enmarcadas en esa discusión, en ese debate en el foro público sobre la organización del Estado, de la justicia y las necesidades de la polis, ¿no? Entonces, todas estas ideas, ¿no? Que racionalizan lo jurídico vinculado a la virtud total de la razón, no tanto en el ámbito individual como en el colectivo, a la sabiduría individual, ¿no es cierto?, a través de los sentidos como una conducta normada, a través de un modelo o ético, de un etos, ¿no?, que nos permite modelar nuestras conductas por un camino de esa temis, ¿no?, frente a un modelo de estado ideal basado, ¿no es cierto?, en gobernantes filósofos, en guerreros guardianes, en artesanos, en agricultores, donde podemos encontrar ese vínculo y esa correspondencia entre ética y la política que después va a ser perfeccionada por Aristóteles, ¿no?, en su libro La Política, donde va a encontrar justamente esas ideas del ser político como un animal político, ¿no? Y a la polis como una unidad orgánica, perfecta, ¿no? Que obedece a un estado de necesidad, que obedece a una búsqueda de una dimensión axiológica que es la virtud, la felicidad que trae la justicia, ¿no? Por eso Aristóteles va a hacer un estudio
comparativo, tomando como base esas estructuras políticas, tomando como base las constituciones, ¿no? De muchas de las polis de su tiempo, ¿no? Para empezar a razonar sobre las ideas de justicia, las ideas de igualdad, las ideas de distribución, de rectificación, ¿no? Que ya venían plasmadas en la mitología, que ya venía plasmada en la literatura, las ideas de legalidad, de legitimidad, es decir, de ese actuar conforme a la ley socrático, ¿no? De eso que prescribe o se prescribe como una norma del bien común, esa eunomanía, ¿no? Y por lo tanto, a partir de esas ideas de igualdad, de legalidad, se empieza a concebir la virtud, la justicia como una virtud ética, ¿no? Y por lo tanto, ya Aristóteles en el libro La Ética a Nicómaco ya empieza a hacer las primeras racionalizaciones sobre la justicia distributiva, el reparto de bienes, de honores, de virtudes, ¿no? En base a la virtud, al mérito, a la necesidad, y que tiene generalmente una proporción geométrica, ¿no? Frente a la justicia correctiva, conmutativa, también le llaman justicia sinalagmática, ¿no? Donde ya no hay el reparto de bienes y honores en razón de las virtudes, méritos o necesidades, sino aquí el reparto de esos bienes nacen de relaciones contractuales, de relaciones o de actos unilaterales que tienen como base ya no la virtud, el mérito, la necesidad, sino el interés, la ganancia, el daño, ¿no? Es decir, aquí ya no se tolera la desigualdad, sino aquí no se tolera la desigualdad y busca, en vez de una proporción geométrica, no una proporción matemática exacta de reparación, de corrección, ¿no? Por eso viene el nombre de esto de justicia conmutativa, de conmutare, de intercambio, ¿no es cierto?, de bienes, honores, servicios que permitan el equilibrio, ¿no? Y la igualdad. Entonces, a partir de este libro, La Ética de Nicómaco, Aristóteles nos deja un legado importantísimo, ¿no es cierto?, en cuanto a las primeras ideas de racionalización del derecho, de la equidad, de la justicia, la identificación de los tipos de justicia, ¿no? Una idea de justicia general basada tanto en la idea de un justo legal como de un justo convencional, ¿no? Cuando hablamos de un justo legal ya tenemos una invocación a esa idea de una justicia divina o lo justo convencional, es decir, al justo equilibrio de personas que actúan en una situación de igualdad. Recordarán esa categoría, ¿no?, de isonomía, de igualdad convencional, frente también a la idea de una justicia particular, ¿no? Tanto distributiva, que distribuye bienes, servicios, honores, ¿no es cierto?, en base a virtudes, frente a una justicia reparadora, ¿no?, conmutativa, que significa el devolver, ¿no es cierto?, frente a esos actos bilaterales, unilaterales, de transacciones voluntarias o de transacciones involuntarias, ¿no es cierto?, como por ejemplo un acto violento o que signifique lesiones para una persona o unos daños causados por negligencia, por culpa, por descuido, ¿no es cierto?, que implican la reparación, es decir, transacciones involuntarias, ¿no es cierto?, que a veces no dependen de la voluntad, sino de hechos concretos y materiales, ¿no? Estas primeras ideas fueron desarrolladas ya por Aristóteles, ¿no? Y que constituyen el fundamento de esta tesis que les hemos dado, ¿no es cierto?, con bastante detalle. Con esto completamos, ¿no?, este proceso de racionalización del mundo helénico. En la próxima clase nosotros haremos una pequeña síntesis de unos 5 minutos, ¿no es cierto?, para que ustedes tengan una visión general de este tema y puedan ustedes defender su tesis, ¿no? Que como he mencionado, muchas de esas ideas de la defensa, de la retórica, de ese arte de defendernos, están establecidas o hunden sus raíces en el pensamiento helénico y en los procesos de racionalización del mundo helénico. Muchas gracias.